En este video vamos a mostrar cómo utilizar los archivos de Excel para calcular el punto de burbuja y punto de rocío, tanto para presión constante como temperatura constante. Nos vamos a ir a la pestaña de destilación, donde está cálculos de punto de burbuja y de rocío. Nos va a mandar a esta página, donde están contenidos los archivos de Excel que nos van a ayudar a hacer este cálculo. Le damos a abrir a este primer archivo que nos ayuda a calcular el punto de burbuja a una temperatura constante. Se va a abrir otra pestaña donde vamos a poder descargar este archivo para poder modificar los diferentes parámetros para el cálculo. Le damos descargar. Una vez que se descargó, lo abrimos. Le damos a habilitar edición para poder modificar todos estos parámetros. Y aquí están las condiciones en las cuales se va a encontrar la mezcla de la cual queremos calcular su punto de burbuja. La temperatura está en grados centígrados. Para mostrar cómo funciona este programa vamos a utilizar una temperatura de 100 grados centígrados como ejemplo, y una composición del componente más ligero de la mezcla, X1 de 0.1. Como mezcla vamos a utilizar un sistema benceno-tolueno, donde el componente más ligero es el benceno, y la mezcla va a tener 0.1 composición molar líquida de benceno y 0.9 molar líquida de tolueno. Vamos a ingresar los datos de la ecuación de Antoine utilizando los datos que nos da el apéndice B2 del libro Smith-Van Ness. Este apéndice está anexado en la parte inferior de la pestaña donde extrajimos estos documentos de Excel, e insertamos los parámetros para cada componente. El componente 1, como ya mencioné, va a ser el benceno, y ponemos datos de A, B y C. Y ya nos calcula las presiones de saturación para cada componente, la presión de saturación para el benceno puro y para el tolueno puro. Nos va a calcular la volatilidad relativa de la mezcla, nos va a calcular las composiciones de fase vapor para ambos componentes, y nos va también a graficar el diagrama de equilibrio vapor líquido de presiones contra composiciones. La presión del punto de burbuja para esta mezcla bajo estas condiciones es el dato que nos va a dar en este recuadro. Nos va a dar el dato en kilopascales, y también nos va a hacer el gráfico de composición en fase líquida contra composición en fase vapor para el componente más ligero, que es el diagrama de esta parte. Y bueno, estos son los datos para realizar ambos diagramas.
Para el siguiente documento nos permite calcular el punto de rocío a una temperatura constante. Y pues hacemos lo mismo que con el archivo anterior, lo vamos a descargar para poder trabajar sobre él. Lo abrimos. Nos va a calcular el punto de rocío a una temperatura constante. Va a tener los mismos parámetros a variar que en el archivo anterior, donde variamos la temperatura y la composición del componente ligero y nos calcula automáticamente la composición del componente menos volátil. Estas composiciones de aquí que vamos a modificar son las composiciones en fase vapor, puesto que nos calcula el punto donde queremos que sea el punto de rocío. Igual vamos a utilizar de ejemplo 100 grados y una mezcla de benceno tolueno. Si queremos conocer el punto de rocío para una mezcla de 0.5 benceno y 0.5 tolueno, cambiamos las composiciones en fase vapor, ponemos los datos del apéndice B2 del Smith-Vaness y de igual manera nos va a calcular el diagrama de equilibrio vapor líquido contra presión y composiciones, y nos va a calcular el de composición en fase vapor del componente ligero contra su composición líquida. Y el punto de rocío para esta mezcla de a 100 grados centígrados es 104.40 kilopascales. Y para la misma mezcla, el punto de burbuja, utilizando una composición de 0.5 y 0.5, la presión de burbuja va a ser de 126.95 kilopascales.